aunque son poquitos hoy. Y creo que nos quedamos por ahí con una parte pendiente de un problema, donde solamente resolvimos la parte A, la corriente requerida para producir un flujo. Encontramos que nos dio de 0.33 amper y nos pide también cuánto es la permeabilidad relativa. Para ello, pues también vamos a utilizar aquí una nueva fórmula o otra fórmula que se integra también de cómo encontrar pues la permeabilidad, pero es la permeabilidad general. Y lo que me pide pues es la permeabilidad relativa, ¿eh? Entonces, para ello, pues necesito encontrar primero la permeabilidad sola y en base a eso, la permeabilidad, yo la puedo encontrar con los valores de la densidad y la intensidad del flujo. En este caso, pues viene siendo la densidad entre la intensidad del campo. Caray. Bueno, aquí tengo la permeabilidad y va a estar en función de B, que es la densidad, entre la intensidad del flujo, que viene siendo H, y de esa manera puedo también encontrar la permeabilidad. Y de ahí, pues, puedo encontrar la permeabilidad relativa. Yo sé que, por ejemplo, la densidad vale 0.8. Y que con esa densidad calculábamos también la intensidad del flujo magnético, que en este caso valía 120. Y de esa manera pues puedo encontrar la permeabilidad, que en este caso, ¿cuánto me daría? $0.0066. Ok, perfecto. ¿Cuántos ceros después del punto? 2 ceros. Sí. Ok, gracias. 0.66. Bueno, de esa manera yo ya puedo encontrar también la permeabilidad relativa. Si recuerdan esa formulita, pues la permeabilidad relativa era igual a la permeabilidad entre la permeabilidad del aire que la conocíamos como la permeabilidad cero. Y de esa manera, pues ya puedo yo encontrar cuánto vale la permeabilidad. Aquí era 0.0066 dividido entre algo que conocemos ya, que viene siendo 4 por 3.1416 por 10 .
por 10 a la menos 7. Y de esa manera puedo yo encontrar cuánto vale la permeabilidad relativa. ¿Cuánto me daría aproximadamente ese valor? Me da 5305.164. Muy bien. 5300, ¿qué, perdón? 305.164. Gracias. Ok, recuerden que, por ejemplo, las permeabilidades manejaban valores de 2000 hasta 6000, que están dentro de un rango considerable, ¿verdad? Entonces ya tengo ahí la permeabilidad relativa. Y pues ya resolví el inciso B, donde me pide la permeabilidad, y luego me pide que cuál es la reluctancia. Pues para la reluctancia puedo utilizar la primera fórmula que siempre hemos utilizado, donde me dice que el flujo es igual a la fuerza entre la reluctancia, y pues de ahí, digamos, de esa fórmula puedo yo encontrar ese valor, ¿verdad? Entonces me dice que, por ejemplo, el flujo viene siendo igual a la fuerza magnetomotriz, que también ya la conocemos, entre la reluctancia, que en este caso sería la reluctancia total. Y de aquí, pues la reluctancia total me quedaría igual a la fuerza magnetomotriz entre el flujo. Y de esta manera puedo yo encontrar cuánto vale la reluctancia. Ok, de acuerdo aquí, tenemos que en este caso la fuerza magnetomotriz vale 66 y el flujo vale 0.012. Y 66 entre 0.012, que viene siendo el flujo, y ya de esa manera pues ya puedo yo encontrar cuánto vale la reluctancia. ¿Cuánto les da? Aquí.
Perdón, no lo escuché bien. $5,500. Ok, 5,500. Ya tengo ahí, ahora sí resuelto el problema con lo que me pide de cuánto es la corriente que se requiere para producir un flujo de 0.012 Weber y cuál es la permeabilidad relativa del núcleo para esa corriente y cuál es su reluctancia. No sé si ya les aquí para que ustedes puedan ver el material. Para que ustedes puedan accesar a este material en cualquier hora. No, ¿verdad? No les he dado el vínculo o la parte que les permite entrar. Me parece que no, profe. No, profe. Ok. Bueno, déjenme. Bueno, ahí están en los mensajes, ahí está el vínculo para que ustedes puedan entrar y a cualquier hora puedan consultar esa información. Lo dejamos así, en que nada más puedan accesar para que no modifique nadie, porque por ahí lo pueden borrar o lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar nada más así. Y algunos de ustedes ya entraron y pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, también aquí dentro de la parte de lo que viene siendo el programa, menciona por ahí lo de histéresis. Y les voy a poner una figura que es la que representa precisamente la histéresis y algo de los campos magnéticos. Primero vamos a ver lo que es la histéresis. Por ahí está la figura precisamente de la histéresis. ¿Y qué viene siendo esa parte de la histéresis en este caso? Bueno, primeramente se aplica o a veces se aplica una corriente directa a ciertos devanados para poder determinar pues esa curva, ¿verdad? Entonces, primero se aplica eso, pero como nosotros sabemos, para utilizar un campo o un flujo magnético, la mayoría de las veces o casi siempre se utiliza corriente alterna. Entonces, cuando se pone la corriente alterna o cuando se incrementa, ¿verdad?, también la corriente por primera vez en un núcleo, sigue una trayectoria. En este caso, la trayectoria que sigue es del punto A, que viene siendo el origen o el punto cero de mis ejes. En los ejes, ahí inicia en el punto cero y tiene una letra A. Bueno, el primer punto precisamente de la histéresis,
cuando se incrementa una corriente por primera vez en el flujo, sigue esa trayectoria de A a B, que viene siendo, en este caso viene siendo esta partecita que está aquí, en rojo, sigue esa trayectoria cuando se presenta una corriente, en ese punto sigue esa trayectoria y hasta llegar hasta el punto que puede ser máximo, ¿verdad? Donde se presente la máxima corriente. Una vez que en ese caso se da en esa curva, cuando la corriente decrece, dependiendo del material, no sigue la misma trayectoria que regrese por el mismo de la letra A a B, sino que forma otra trayectoria. Esa otra trayectoria, pues viene siendo, en este caso, de B a C, es el decremento, ¿verdad? E incluso, pues ahí se conoce un punto donde cruza con el eje Y, pues se conoce como flujo residual. Y esa reducción todavía va a caer hasta también cruzar con el eje X, donde se conoce como una fuerza magnetomotriz coercitiva, ¿verdad? En ese punto, y va a llegar hasta el punto mínimo donde va a caer en el punto D. Esa viene siendo la trayectoria cuando decrece el flujo o cuando decrece la corriente y sigue una trayectoria diferente. Y ahora cuando la corriente nuevamente va en aumento, sigue otra trayectoria, ¿eh? La trayectoria de D, en este caso sigue esta otra trayectoria de D a E, y hasta llegar nuevamente, o puede llegar nuevamente hasta la letra B. Entonces, normalmente los materiales ferromagnéticos, cuando hay un cambio en la corriente o en el flujo, no siguen una misma trayectoria, y a eso se le conoce como curva de histéresis. Entonces, primero es la primera vez que sucede cuando se le pone una corriente alterna, aumenta el flujo, aumenta la corriente y sigue esa trayectoria. Después, cuando ya no hay, cuando ya en este caso ya no se alimenta un voltaje o no tiene una carga, pues la corriente va a decrecer y va a decrecer, pero no sigue la misma trayectoria, ¿verdad? Y todo eso pues son trayectorias que representan precisamente una curva, y que a veces se conoce esa curva o se conoce como curva o lazo, en este caso de histéresis, ¿verdad? Y esas son precisamente pérdidas en los núcleos. Las pérdidas en los núcleos pueden ocurrir tanto en un transformador como en un motor. Las dos partes pueden sufrir esa parte de las pérdidas, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre precisamente la histéresis? En este caso, pues sería meternos un poquito más a lo que es su estructura o o cuáles son los átomos de hierro o de materiales como el cobalto, como el níquel, que son los que se utilizan o que se pueden utilizar para esa parte, ¿verdad? Y precisamente esos campos magnéticos también pueden tener una forma de alineación o no. En este caso, pueden quedar dispersos de alguna manera, y cuando ya se genera un campo magnético se alinean a alguna parte, y para esa parte pues hay que o esas pequeñas regiones, a veces se le llama también dominios, en los que los átomos pues se alinean con los campos magnéticos. Normalmente, por ejemplo, la corriente alterna pues tiene una forma de onda senoidal, y en ese caso va a ir cambiando, ¿eh? Va a ir cambiando la forma de onda senoidal, y puede ser que precisamente esos cambios que va a tener la forma de onda, donde precisamente parte de cero
y luego parte la parte positiva y luego llega la parte negativa y donde se genera hasta los 360 grados esa parte. Entonces, esa es la forma de onda y ahí va cambiando. Normalmente sabemos, por ejemplo, que la parte superior es la parte positiva, que la parte inferior es la parte negativa y que eso cambia pues 60 veces en un segundo. Entonces, esa es la forma por la cual en ocasiones se generan ciertas regiones llamados dominios donde se tienen que alinear los campos magnéticos y que pueden apuntar a una sola dirección. En este caso, a veces se alinean, digamos, o la primera parte, a veces no van alineados, sino que son alineaciones, ¿cómo le llaman? Al azar, por decir una forma, ¿verdad? De cómo. Y los dominios, pues ahorita les muestro una imagen donde cómo es como aparecen esos dominios cuando están cuando están en un campo magnético o cuando no están dentro de él, ¿no? Aquí están los dos campos magnéticos, cómo es la orientación, digamos ya su estructura, ¿verdad? Y dependiendo del material, pues la estructura primero está como la figura del lado izquierdo, donde digamos que esté separado por átomos esa estructura, y pues ahí cada uno de los átomos o cada una de las trayectorias no tiene una función, sino que está al azar, cada quien sigue una trayectoria diferente. En cambio, cuando es ya la forma del lado derecho, cuando ya se aplica o un campo magnético, normalmente es una alineación. Y eso sucede también, por ejemplo, con los conductores, ¿verdad? Cuando llevan una corriente, lo que hace es que va cambiando, que tiene una trayectoria y que va cambiando. Es como si fuera, a veces menciona como si fuera una bomba que está enviando ciertos átomos y van cambiando, ¿verdad? A lo mejor dentro de los átomos, yo sé que, por ejemplo, puedo tener un neutrón y un protón y un electrón. Entonces, si puedo quitar uno de ellos, que normalmente es quitar un electrón, pues yo sé que va a cambiar una parte positiva y luego va a cambiar una parte negativa. De donde quito yo ese electrón, pues yo sé que va a quitar ahí, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues también se refiere a la parte de la parte electrónica de los átomos, de cómo están, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que en el centro existe una parte y que tiene ciertas capas y que tiene ciertos números de electrones y que en la parte central tiene protones, ¿verdad? Entonces que yo lo que voy a quitar pues es el último electrón, que es el más sencillo, y de esa manera, por ejemplo, aquí puede ser que tenga un electrón, uno solo, lo voy a quitar y lo cambio a la siguiente estructura del siguiente átomo, donde va a tener o donde va a ir cambiando, ¿eh? Va a ir cambiando. Aquí, si le quito este átomo va a quedar cargado positivamente porque le quito un electrón, pero el siguiente ya va a estar con una parte negativa porque se le adiciona un electrón. Entonces, toda esa parte es precisamente la curva o las propiedades que tiene, o también se conoce como pérdidas de los campos magnéticos. Esto lo vamos a reforzar un poquito con con alguna tarea donde ahí los dominios, pues ustedes los van a investigar cuáles son las pérdidas. Pero eso pues se las comentaré más adelante, ¿no? También vamos viendo un poquito de la ley de Faraday del voltaje inducido en un campo variable. Donde sí vimos dentro de las leyes de Maxwell que había por ahí la ley de Faraday, que es una de las que también se utilizan bastante, ¿eh?
y que dentro de ella pues también tiene, o la ley de Faraday también es principalmente la base del funcionamiento de un transformador, y en este caso la ley de Faraday establece que si un flujo atraviesa una espira de alambre conductor, pues se inducirá en ese un voltaje directamente proporcional con respecto al tiempo, ¿verdad? El cual pues se expresa por una ecuación, que esa ecuación, aquí la vamos a poner enseguida. Bueno, esto se conoce como la ley de Faraday, donde en este caso es un voltaje inducido que normalmente se representa con la letra E minúscula, un voltaje inducido, donde depende normalmente se puede tener la variación, por ejemplo, de la fuerza magnetomotriz en la magnitud de las pérdidas, lo puedo determinar simplemente restando o un signo menos, ¿verdad? Que me va a indicar un signo menos que me va a indicar ahí una de las direcciones precisamente, y va a estar en función de la derivada. En este caso, pues va a ser del flujo y va a ser respecto al tiempo. ¿Ok? Pero en este caso, esta ecuación pues primero viene siendo por el efecto que ocurre, aunque ya digamos que para conocer bien cuánto es el voltaje inducido, en este caso me faltaría otro elemento, ¿verdad? Que normalmente viene siendo del voltaje inducido. También va a depender de un elemento más, que viene siendo, en este caso, el número de vueltas. El signo negativo viene siendo una parte de precisamente el comportamiento de esos campos magnéticos, ¿verdad? Principalmente ese signo negativo viene de la parte de la ley de Lenz, donde dice que si pusiéramos en cortocircuito esa parte o ese campo magnético, ¿verdad? O ese flujo, si lo pusiéramos en cortocircuito, veríamos que en realidad el comportamiento de la dirección puede cambiar, ¿verdad? Entonces dice que la dirección del voltaje inducido, en ese caso en la bobina, estuviera en cortocircuito, pues se produciría en ella una corriente que generaría un flujo opuesto. Y de ahí es de donde parte perdón, de ahí es donde el flujo inducido pues se opone al cambio que lo puede ocasionar, o la causa que lo puede ocasionar, ¿verdad? Les pongo una imagen donde precisamente viene siendo la parte
Bueno, aquí está la imagen donde me dice que representa esa parte, por ejemplo, cuál es la dirección del flujo. En este caso, la corriente que entraría a esta figura entraría por esta parte de aquí de la primera figura. En este caso me dice que para que siga esa dirección de ese flujo, la corriente tendría que entrar en esta dirección. Aquí el número de vueltas. Y acá dice que ocurre una dirección de flujo opuesto cuando, en este caso, puedo colocarlo en cortocircuito la parte de esta corriente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que se va a inducir un voltaje en este punto. Ahora ya no le voy a alimentar yo aquí, normalmente, por ejemplo, en la primera figura del lado izquierdo, aquí sería proporcionarle una corriente con un número de vueltas, obviamente aquí habría un voltaje. Ahora dice que yo lo puedo tener a la inversa cuando puede ocurrir un cortocircuito o esa parte de ese flujo. En realidad yo puedo tener que una parte primaria es la que alimento y una parte secundaria es la que puedo obtener también. Digamos que como es uno de los principios de los que me va a servir para determinar también ciertas propiedades de los campos magnéticos que intervienen en este caso en la operación de los transformadores. A partir de ahí, yo puedo determinar varios datos, varios valores, ¿verdad? Que si puedo tener un determinado flujo, que en este caso lo voy a determinar ya con su forma de onda y todo eso, sus datos que puedo tener, ¿verdad? Lo vamos a plasmar con un ejemplo que ahorita les voy a mostrar y preguntar algunas cosas que ustedes ya deben de conocer o ya conocen, ¿verdad? Bueno, en este caso, tenemos una forma, una figura, que ahorita la pongo en este caso, donde viene siendo pues la figura de un transformador, donde tiene un número de vueltas, donde me dice que el flujo tiene una cierta característica. Aquí cabeza, figura. Bueno, ahí está la figura, es un transformador, es una parte de solamente el lado primario, donde hay un número de vueltas, donde hay un flujo opuesto, donde hay una dirección en la cual, y me pide conocer con ese flujo que está ahí de 0.05, seno 377 T, me, me pregunta que cuánto será el voltaje que se puede producir en las terminales de la bobina y que cuál será su polaridad durante un tiempo en el que se incrementa la dirección, ¿verdad? Entonces, pues yo tengo aquí un solo extremo de ese transformador con una cantidad de flujo.
ese flujo, por ejemplo, o esa imagen, ¿qué es lo que me representa? Por ejemplo, si yo les preguntara ahí, ¿de cuánto sería la frecuencia que maneja? ¿Cuánto sería la frecuencia que maneja esa parte? ¿Lo podría determinar? O por ejemplo, la forma que yo tengo, ¿ah? Sigue siendo una forma de onda senoidal, porque me da ciertos elementos para poder determinar. En primer lugar, me dice que es una función senoidal, entonces parte del origen y llega a ese punto, ¿eh? Si fuera una función cosenoidal, ¿dónde inicia? ¿Inicia también en el origen? No, ¿verdad? Inicia con esta forma de onda más o menos parecida a esta parte que va aquí de color rojo, ¿eh? Del otro extremo hay un desfasamiento que es de ¿cuánto? De 90 grados, ¿eh? Es la línea punteada y un desfasamiento y por eso la función coseno. Ok, de esa forma de onda de flujo, esa forma, conozco su amplitud. ¿Cuánto vale su amplitud? $0.05. Exactamente, ¿eh? Ok. De ahí puedo conocer cuánto vale su frecuencia y o cuánto vale su periodo. ¿Cuánto valdría su frecuencia? Pues la frecuencia angular es 377, ¿no? En este caso no sería la frecuencia, sería la velocidad angular. Ah, ¿Ok? ¿Cuánto valdría la frecuencia? Bueno, de aquí yo sé que esa forma de onda, pues me da, como bien menciona su compañero, pues la velocidad angular, en este caso que es W y que vale 377. Pues de ahí yo puedo determinar cuánto vale la frecuencia. No sé si alguien recuerde la fórmula de la frecuencia, cómo puedo encontrar la frecuencia. Bueno, puedo tener W, que en este caso es igual a 377 y que hay una formulita donde me dice que cómo encuentro W, pues también puedo tener a W como W igual a, en este caso, a 2, le voy a poner las letras, 2pi F. Pues también de ahí puedo encontrar eso. También yo sé que la frecuencia también tiene una relación con el periodo. ¿Cuánto es la relación con el periodo? 1 sobre el periodo. Exactamente, 1 sobre el periodo que viene siendo t. Entonces yo con ese dato pues puedo encontrar cuánto vale la frecuencia. ¿Cuánto valdría la frecuencia? Pues de aquí me quedaría la fórmula para la frecuencia y puedo conocer todos esos datos. La frecuencia sería igual, despejándola de donde tengo W, me quedaría W entre 2pi. ¿Ah? De ahí puedo encontrar la frecuencia. ¿Cuánto me daría esa frecuencia? Serían W 377 dividido entre 2 por pi, que serían 3.1416. Y de esa manera, pues yo podría conocer cuánto vale la frecuencia.
¿Cuánto me da aproximadamente? $60.001. Ok. En este caso, la frecuencia sería esa parte, ¿verdad? Tendría una frecuencia de 60 Hz, que es pues, precisamente la frecuencia que se maneja con la energía eléctrica, ¿verdad? Digamos, pues ahí tiene todavía algunos decimales o más valores, pero en realidad pues se representan los 60 Hz. Y ya de ahí yo puedo conocer su periodo también, que sería, bueno, ¿de cuánto sería el periodo? Que sería en este caso T, y que sería igual a 1 entre F. Y que de ahí pues puedo encontrar también cuánto vale el periodo. Que en este caso sería 1 entre 60, y eso me daría un valor de ¿cuánto? Aproximadamente 16, perdón, .00. Sí, .016. .016. Eso me daría el periodo, .016 segundos. Ok, entonces yo ya tengo y puedo consultar y puedo tener todos esos valores, ¿verdad? Ok, y lo que me pregunta aquí, pues también en este caso para el problema, ¿cuánto voltaje se producirá en las terminales de la bobina? Pues no es más que aplicar la formulita, ¿verdad? Aquí, la parte de lo que conozco, conozco el número de vueltas, conozco, bueno, en este caso tengo cuánto vale el flujo, entonces voy a utilizar la formulita que me indica para encontrar el flujo, digo, perdón, para el voltaje inducido, va a ser la letra E, que es el voltaje inducido. Y que es el número de vueltas que voy a tener. Bueno, voy a poner la fórmula. Que N por la derivada del flujo respecto al tiempo. Y que ahí pues puede tener un signo negativo, ¿no? Y aquí, pues si sustituyo los datos que tengo, pues tengo en este caso N, que cuánto es el número de vueltas que tiene, pues de acuerdo ahí él tiene 100 vueltas, es lo que voy a sustituir, las 100 vueltas, y voy a sacar la derivada del flujo respecto al tiempo. Y el flujo en este caso me dice que es 0.05 con la función seno de 377t. Yo sé que ustedes son más expertos que yo en las derivadas y todo eso. ¿Cuánto me daría ese valor o esas derivadas? A ver si lo puedo plasmar aquí. Esto me quedaría igual a 100. Lo va a multiplicar
¿Cuánto sería o cuánto me quedaría con la derivada de ese valor? Déjenme ver cuánto queda. 18.85 coseno de 377. Ok. Entonces aquí me quedaría 18.85. Sí, coseno de 377. T. Ok. Coseno 377 T. De esa manera yo tengo esa parte. Y aquí pues puedo todavía reducirlo igual a cuánto. Si lo multiplico por 100, ya me quedaría de cuánto es lo que tengo. 1885 sería ya la respuesta, que aún así la puedo cambiar todavía. En este caso, la función coseno de 377t. Y que todavía eso yo lo puedo cambiar un poco para tenerlo en la función senoidal. Si quiero encontrar la función senoidal, pues ¿cómo me quedaría? Me quedarían los 1885. En este caso, cambiar de coseno a seno. ¿Cómo le hago ahí para poderlo cambiar? Seno 377t, y en este caso le voy a agregar ¿cuánto? 90. Exactamente, más 90. ¿verdad? Entonces ya puedo tener mis expresiones de cuánto es el voltaje inducido en esa función senoidal y que aumenta en este caso el ángulo, ¿verdad? Que la función pues ya no inicia en el punto de origen, sino que ya hay una diferencia pues de 90 grados. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué no se usó el signo menos en la ecuación, en la Ok. fórmula? Ajá, ahorita vamos para allá. El signo menos, yo de antemano ya sé que lo debo de utilizar y precisamente es por la segunda parte que me pide. Me pide que cuál será la polaridad precisamente del voltaje durante el tiempo que se incrementa en ese caso, ¿verdad? Perdón, de acuerdo a lo anterior que habíamos visto, que nuestra fórmula indicaba menos, ¿verdad? Y de acuerdo a la figura que tiene, en este caso, el transformador, me voy a regresar aquí en esta parte. Aquí me dice que tengo una figura que es una bobina de un núcleo, si el flujo está dado por esa ecuación, si hay 100 espiras, ¿cuánto es el voltaje? Es lo que calculamos, ¿verdad? Y luego me dice, ¿cuál será la polaridad del voltaje durante el tiempo en el que el flujo se incrementa en la dirección mostrada de la figura? Suponga que todo el flujo magnético permanece dentro del núcleo. Si ustedes recuerdan, cuando se induce este voltaje con esta dirección que me muestra precisamente la imagen, donde la corriente ya no entra en este sentido, sino que sale, entonces la dirección de la corriente va en sentido opuesto a lo que normalmente yo tendría que hacer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si yo en la parte en el otro extremo, vamos a suponer que tuviera aquí mi alimentación, ¿verdad? Que tuviera aquí mi alimentación de un número de vueltas determinado, ¿verdad? Entonces de aquí saldría y de aquí sacaría todas esas partes para ese embobinado. Si yo alimentara para que en este caso
tendría que alimentar un flujo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un flujo no se puede dar solo en un material ferromagnético. Tendría que alimentarle un voltaje para que se genere ese flujo, ¿ah? La dirección en la que entra aquí la corriente, pues sería en este sentido, ¿ah? ¿Sí? Entonces, si lo pongo en ese sentido, mi flujo, en este caso, va en este sentido que sería hacia acá. Sería en ese sentido, ¿ah? Ok, entonces aquí me dice que siempre ocurre, aquí en este punto yo tendría que poner, digamos, una especie de cortocircuito donde tengo la E inducida. Cuando me dice que es esa parte, de acuerdo a lo que vimos anteriormente de la dirección de los campos, entonces me dice que hay un flujo opuesto. Si hay un flujo opuesto, es precisamente lo que cambia el signo. La ecuación original me dice que esta parte aquí es negativa, ¿sí? Pero como yo voy a inducir un voltaje y ese inducido va a cambiar la dirección, quiere decir que también sería negativo. Y si le pongo a los dos negativos, pues, ¿cuál sería su polaridad que me daría? No sé si me expliqué. Sí, profe, sí. Ok, bueno, entonces por esa parte pues se le pone precisamente el cambio de signo, ¿verdad? Ya en realidad pues lo que voy a obtener ya es un signo positivo, ya no el signo negativo, por ese cambio de dirección de flujo. Entonces, de acuerdo a esos problemas, pues más o menos va a ocurrir siempre ese flujo opuesto, donde tiene una magnitud de corriente, donde también tiene una longitud, donde también puedo determinar, por ejemplo, de cuánto es esa fuerza o de cuánto viene siendo esa parte que se puede conocer como la dirección. Recuerden también la regla de la mano derecha. El dedo índice de la mano derecha apunta en la dirección del vector y la parte de los otros dedos apunta la dirección del vector o la densidad del campo. Entonces, el dedo pulgar pues también apuntará en la dirección de la fuerza resultante y de que se termina el tiempo, ¿verdad? Bueno, y vamos continuando nuevamente. Mencionábamos lo de la polaridad y la fuerza con la que puede tener, digamos, un alambre o ese alambre en presencia de un campo magnético. Y de ahí, pues, podemos partir con otro ejemplo que nos muestra precisamente esa parte. Con una parte que muestra ahí un conductor. ¿Cuál creen ustedes que sería la aplicación de esta parte, ya a lo mejor en algo de lo que viene siendo un proceso? Ah, caray, esta no es. A veces nos metemos con muchos
datos de lo que viene siendo que el flujo y toda esa parte, y en realidad a veces pues la aplicación en realidad práctica pues no la hay. Esta aplicación tal vez me va a servir, no sé si alguien de ustedes pues quiera diseñar algo, ¿verdad? Entonces ahí sí, pues la aplicación sí se puede utilizar, ¿verdad? En realidad ya cuando uno entra al campo laboral, a veces, pues todo esto no representa gran cosa, ¿verdad? Pero sí, pues se da uno una idea de cuál es el comportamiento. Ya cuando llegas a la industria, pues ya todo está hecho, ya todo está puesto, ya hay incluso programas, ya hay incluso software y todo eso que ya, o sea, ya en muchas de las aplicaciones no, o de lo que vemos como la teoría, pues no es tan aplicable, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos piden esa parte de la teoría, que de hecho terminaríamos hoy. Entonces, aquí vamos viendo que también puedo tener una figura de un alambre, que muestra que porta una corriente y en presencia de un campo magnético. Hay un campo magnético, hay una corriente o una densidad de flujo. En este caso, pone una corriente, pone una longitud y me dice que de cuánto sería la fuerza, ¿eh? Pues aquí vamos a utilizar, en este caso también otra formulita, donde en este caso F, no representa ni frecuencia ni nada de eso, sino que es una fuerza. Dependiendo de esa parte, donde también aquí entra, en este caso, la dirección. Por ejemplo, si pongo mi mano derecha, la dirección de la corriente va hacia abajo, que es el dedo pulgar, y la parte donde los demás dedos, el movimiento que tienen los demás dedos, pues es lo que indica la dirección de la fuerza, ¿eh? Si fueran en sentido contrario, la parte del dedo pulgar hacia arriba, pues la fuerza, en este caso, digamos que la fuerza va hacia adentro de la página, y si fuera en el otro sentido sería hacia afuera, hacia uno, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como a veces determinan también las direcciones de esos puntos. Para este caso, la fuerza va a estar en función de la longitud de la corriente. Lo vamos a poner de esa manera: longitud, la corriente, la densidad, y en este caso, la función seno, pero ahí me faltaría la función del seno de teta. Seno de teta. Y de esa manera también puedo encontrar de cuánto vale esa fuerza que tiene o en ese campo magnético, ¿eh? Conozco la longitud, pues sí, me dice que es 1 metro. Perdón. Conozco la corriente, sí, 0.5 amperes. Conozco la densidad, sí, de 0.25. Entonces, pues con esos datos puedo calcular de cuánto es, en este caso, la fuerza, ¿eh? La dirección de la fuerza dice que normalmente está dado, como les comentaba, por la regla de la mano derecha, justamente hacia la parte derecha que está dada por la ecuación, ¿verdad? Y la inducción de fuerza de ese conductor, pues que porta una corriente, se basa en la acción motriz o casi todo tipo de motor se basa en este principio de las fuerzas o de los pares que lo mueven, ¿verdad? Entonces, pues aquí
perdón. Entonces aquí lo único que tendría que hacer pues sería sustituir los datos de cuánto sería. En este caso pues quedaría que F, que sería la fuerza, sería igual a la longitud, que vale 1 metro, que en este caso es 1, ¿ah? Multiplicado por la corriente, que vale 0.5 amper, multiplicado por la densidad, que vale 0.25 teslas, y en este caso multiplicado por el ángulo, que en este caso sería seno. ¿De cuánto creen que sea el ángulo que se represente ahí? De 90 grados. ¿Ya? Entonces voy a tener un ángulo de 90 grados por la parte que cómo se comporta la dirección de la corriente con respecto a la fuerza. Ahí serían más o menos los 90 grados, ¿verdad? Y de esa manera puedo encontrar de cuánto es la fuerza. ¿Cuánto me daría ese dato? $0.125. Ok. Ahí está. Entonces ya yo tendría ahí de cuánto vale esa fuerza que se maneja en ese campo magnético y esa parte, ¿eh? Bueno, hasta aquí terminaríamos la parte de la unidad 1. Me faltaría lo que viene siendo las curvas, pero las curvas pues ya los vamos a ver directamente con los motores de corriente directa, cuáles son sus curvas, y ahí vemos esa parte ya más bien ya aplicada a esos puntos, ¿eh? No sé, hasta aquí, ¿alguna duda? Nos dijo que el ángulo era el de la fuerza y del campo. Ajá. O sea, por ejemplo, la dirección de la corriente o del conductor, ¿cómo está? ¿Cómo recibe esa fuerza? ¿De cuánto, si trazara los ejes más o menos, ¿verdad? O por decir, ¿cómo lo pondríamos? A lo mejor, por ejemplo, uno como persona, si estás en una posición y te aplican en este caso una fuerza, que llegue uno de tus compañeros en uno de tus lados, ¿de cuánto sería tu ángulo respecto a tu eje que te mantiene en esa posición vertical? De 90 grados. Exacto, más o menos es lo mismo que tiene o sea, hagan de cuenta que meto un conductor con un campo y cuánto o cómo está considerado. No sé si ustedes ya han visto, por ejemplo, cómo funciona una electroválvula. No, profe. Ok. Bueno, por ejemplo, una electroválvula, incluso yo la puedo hacer una electroválvula, o a lo mejor han hecho un experimento donde tiene un tubo y le enrollan un alambre y le pueden meter un material ferromagnético en la parte de en medio y que incluso puedes inducir un voltaje. ¿No han hecho ese experimento? ¿Física por ahí? ¿No vieron esa parte? Bueno, más o menos ese es el principio de muchas partes. Por ejemplo, ¿conocen un poquito de control de cómo se arranca un motor, por ejemplo, por medio de un contactor? ¿No? No, profe. Ok, bueno. Normalmente para los controles de las electroválvulas es que la electroválvula tiene un campo magnético. Hagan de cuenta que es un círculo y que en él está enrollado un cable y se alimenta un voltaje y ese voltaje genera un campo magnético y en medio tiene un vástago, se conoce como un vástago, tiene un tubo
que entra, y dependiendo de cuánto es ese campo magnético, tú puedes abrir esa electroválvula. También ese mismo principio se presenta con los contactores. Los contactores son un elemento que nos permite arrancar un motor para no llegar, por ejemplo, como la bomba de su casa, pues sí la pueden llegar a enchufar directamente a un contacto porque es un voltaje o una corriente pequeña, más bien la corriente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya un voltaje de 440 con un motor, no sé, a lo mejor hasta de 100 HP, pues ya no puedo hacer esa conexión. Entonces utilizo un medio que se conoce como contactor, que hace esa función, y no es más que también un campo magnético. Es una bobina, nuevamente, es un alambre enrollado, tiene y genera un campo magnético que atrae otro material, y esos dos materiales le permiten cerrar unos contactos, que en este caso ya es cuando conduce la corriente, serían todas las partes de las aplicaciones. A lo mejor más adelante, pues si nos permite, y creo que sí el tiempo, pues vemos esa parte ya de la aplicación de esos controles, aunque no venga aquí en esa parte, ¿no? De cómo funcionan esos contactores, que en realidad serían como los relevadores. A lo mejor un relevador sí lo han manejado, ¿no? Un pequeñito de, no sé, de 5 volt. ¿O tampoco lo han manejado, un relevador? Sí, Pues más o menos es ese mismo principio, ¿verdad? Ese relevador lo tienen que alimentar y tiene a lo mejor 2 contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, ¿verdad? Cuando le aplican un voltaje, lo que hace es cambiar de condiciones, es 2. El que estaba abierto ahora es cerrado, y el que estaba cerrado ahora es abierto, y es por medio de... En este caso es un material ferromagnético y que lo atrae. Cuando es un conductor, pues estamos hablando ya de un motor, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la otra parte, cuando no tiene, cuando no es un conductor, en este caso, pues estamos hablando del transformador. Bueno, no sé si más o menos me expliqué. O a lo mejor les generé más dudas, ¿verdad? Con todos los relevadores, contactores y esa parte, válvulas, que son las aplicaciones ya en realidad, ¿no? Pero bueno, más adelantito los volvemos a retomar ya con los motores, ¿sale? Entonces aquí terminaremos la primera unidad. Por ahí me faltaría nada más una especie de práctica donde habría que calcular cuál es la capacidad de un motor. Aquí ponen como prácticas una bobina. Igual podemos hacer un control de una bobina o colocar el control de una bobina de cómo es, ¿no? En las siguientes clases lo haríamos esa parte. ¿Ok? Bueno, déjenme pasar la lista de asistencia. Susana. Presente. Ok. Carlos Arturo. Presente.